Listo, entonces antes de darle el tiempo a la hermana Irma, solo recordarles las invitaciones de que sigamos preparándonos para esta Semana Mayor, donde recordamos la expiación de Jesucristo, pero también su resurrección lo recordamos como un ser vivo que nos acompaña, que nos ayuda, que está pendiente de cada una de nuestras necesidades, que nos consuela. Esta semana, ayer domingo, cuando estábamos en la reunión sacramental, los discursos todos tuvieron que ver con con el servicio. Habló una niña de la primaria, una mujer joven, una recién conversa y uno de los misioneros. Todos hablaron acerca del servicio. Todos podemos servir. Y aquí en esta maravillosa obra de historia familiar, prestamos el gran servicio que podemos ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros parientes y podemos también ayudar a otros a que puedan reencontrarse con sus seres queridos y con sus parientes. Pero todo esto solo se da gracias a que Jesucristo llevó a cabo la expiación, llevó a cabo la resurrección y la restauración del evangelio y del sacerdocio para que nosotros podamos ser familias eternas. Entonces, la invitación es a que podamos recordar en cada uno de nuestros pequeños haceres diarios de actividad, de servicio, podamos recordar a Jesucristo, que Él debe ser el motivo por el cual lo hacemos, no para otra cosa, sino para recibir el honor y la bendición de ser amadas por Él y de recordar que Él es el que está pendiente de cada una de nosotras. Entonces, esto era lo que les quería compartir en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanita Irma, es su tiempo. Usted me dice cuando empiece a compartir pantalla. Muchísimas gracias, hermana Reina. Si quiere ya, no hay ningún problema. Recordé las palabras de la hermana Silvana, que siempre dice que se siente muy agradecida por este tiempo de poder compartir un tema que nos va a ayudar a fortalecer nuestra historia familiar, porque para preparar el tema y buscar material, pues primero aprendemos nosotros. Y en base a esto que aprendimos y que se fortaleció nuestro testimonio, pues es que podemos compartir esta clase. Y aparte, pues se va a fortalecer mucho más mi testimonio con el comentario de cada uno de ustedes. Y bueno, como ya saben, nuestra clase del día de hoy se llama Descubre la historia de tu familia por medio de los documentos históricos. Y ahora yo les quiero preguntar, ¿qué es descubrir? Si nos pueden ayudar, hermana Martita, puede abrir su micrófono para decirnos qué es descubrir para usted. Buenos días, mi hermanita. Me imagino que es a mí. No sé si habrán más Martas, pero bueno, descubrir se me viene como conocer algo nuevo. Exacto, muy bien, Ujú. así es. Muchas gracias, hermana. Fíjense que, bueno, fíjense todos ustedes que bueno, es hacer salir algo a la luz, descubrir algo, como dice la hermana, mm, encontrar un secreto, hallar algo que era desconocido o que no sabíamos, que estaba oculto y que también forman parte de una historia, como lo vamos a ver hoy. Si nos puede cambiar la diapositiva, hermana Lucero, por favor. Muy bien. Y fíjense, algo muy importante, los registros familiares encierran muchas historias y también datos muy importantes que nos ayudan a que nosotros podamos fortalecer esta historia familiar. Hermano Genaro, ¿qué historias cree que encierran estos documentos? ¿Sí puede abrir usted su micrófono, hermano Genaro Ávila? Gracias, hermana. Disculpen tantito, tengo a mi nietecita aquí que no me deja en paz. No se preocupe. ¿Me repite la pregunta, hermana, por favor? ¿Qué historias cree usted que guardan los registros familiares? Ah, son unos tesoros, hermana.
esas historias nos ayudan a poder comprender qué vivieron nuestros ancestros, porque a veces los juzgamos por lo que sepamos muy superficialmente, pero cuando los llegamos a conocer esas historias, podemos valorar el legado que nos han dejado y que gracias a ellos, hoy nosotros podemos, en mi caso, pues tener la bendición de haber tenido el evangelio verdadero en nuestra vida, porque quizás si yo lo hubiera recibido ya maduro, quizás no hubiera tenido la bendición de hacer esos convenios que he podido hacer. Muy bien, gracias, hermano Genaro. Besitos a su nena. ¿Nos puede cambiar la diapositiva, hermana Lucero? Ah, es una antes. Ay, a ver, déjeme ver. Sí, está bien. Disculpe usted. Muy bien, aquí tenemos algunos registros. Ahorita vamos a ver cómo se llaman en sus países. Aquí en México, cuando nace un bebé, bueno, es de nacimiento. Si lo llevan a la iglesia, de bautizo, la boda, de funciones. También en algunos documentos como los testamentos podemos encontrar datos importantes. Los censos, las migraciones y algunos documentos militares. Hermana Leticia, ¿usted nos pudiera ayudar? Bueno, no sé, ¿de qué país es usted, hermana? De Leticia aquí de Ramírez. México, hermana. Ah, perfecto, hermana Leticia. Entonces estos documentos son, pues los mismos, ¿verdad? Que usted conoce o Así conoce es. No, esos son, hermana. esos, ¿verdad? Muy bien. Así es. Y en sus documentos de usted, ¿ha descubierto alguna historia? Sí, hermana, he descubierto de qué enfermedades han muerto. Y también he descubierto que algunos han sido, han muerto en guerras. Ujú. Tengo un tatarabuelo que era militar y lo mataron así a balazos. Entonces, todas esas historias las he encontrado ahí en los documentos. Y Muy bien. también, bueno, de qué han muerto algunas enfermedades y ahora vengo viendo pues por cómo por generaciones hemos tenido esas enfermedades Así es, sí. Gracias, hermana. Qué amable. para servirle. Nuestra hermana Mercedes de Ecuador. ¿Puede abrir su micrófono, hermana? ¿A mí? Sí. ¿Qué documentos ¿A hay mí? en su país? Sí, hermana, usted. Ya, dígame. ¿Qué documentos familiares existen en su país? ¿Se llaman igual que estos que están en la pantalla? No, acá, por ejemplo, hay casi, el registro civil empezó en el 1910 Ok. y solamente lo que más tenemos son los curas han ayudado con las bautismos, con las, ¿cómo se dice? Actas de bautismo, nada más tenemos. Casi no hay mucho registro, por ejemplo, yo no sé mucho, solo sé por boca de mi mamá que mi abuelo lo mataron a sí mismo, ¿ya? Cariato. Y a mis dos abuelos. Y mi otra abuela murió creo que de enfermedad también. De ahí mi abuela materna, pues ella recién murió en el 2018, pues ella murió con edad todo. Pero no hay mucha información. También había muchos incendios y quemaban las cosas acá, entonces no tenemos mucha información así como allá. Qué bueno que allá tengan más que nosotros, es muy bueno, pero acá no tenemos mucho, hermano. Es Así muy es. cierto, hermana Mercedes. Qué gusto tenerla entre Sí. nosotros. Le mando abrazos fuertes. Muy Igual bien. para esta manera es. Ahora vamos a ver algo muy importante. ¿Nos puede cambiar la diapositiva, hermana Lucero? Muy bien. ¿Qué historias hemos encontrado nosotros en nuestros registros? ¿Alguien por sí solo quiere comentarnos? ¿O sigo preguntando en directo? Siga con la dedocracia, hermana. Parece que está ¿Verdad que funcionando. sí? Bueno, me parece muy bien. Hermanita Inés Gómez, ¿puede usted abrir su micrófono? Hola, buenos días a todos. Buenos días, hermana.
¿Qué historias ha descubierto usted en sus registros familiares? Pues historias como tales no he descubierto, más bien es lo que me cuentan mis familiares. Pero, por ejemplo, en el censo de mi abuela, yo descubrí como nombres exactos de mis familiares, ya que, por ejemplo, mi mamá decía, ¿no? Que mi tía se llamaba, Sofía Hernández. Y resulta que del censo que hay de 1800, creo de 1950, algo así, resulta que no es, que no es solo Sofía, sino que tiene otro nombre. Muy bien, muchas gracias, hermana. Hermana Silvana, otra vez usted. ¿Ha encontrado una historia en sus registros? Estaba pensando porque, digo, cuando comencé a trabajar en mi historia familiar, algo que a mí me emocionó mucho fue, por ejemplo, eh, encontrar actas de matrimonio. Eso me emocionó mucho, porque digo, aún en ese momento sin ser miembros, mis abuelos, por ejemplo, eh, cumplieron con esto, ¿no? Con esta responsabilidad civil, por así decirlo, de contraer matrimonio. A mí me emociona pensar de que realmente para ellos lo valioso que es la familia, el poder darles un nombre, el poder darles un apellido también. Eh, o sea, a mí eso me impacta mucho. Y sí, a lo mejor quizás, no directamente de registros, pero sí, preguntas que tienen que ver, ¿no? ¿Por qué se fueron de un lugar? ¿Por qué se trasladaron a otro? ¿Por qué nacimos donde nacimos y no de donde eran oriundos? Eso, pero bueno, a partir de los registros que uno va encontrando, ¿no? Que a veces piensa que si nacen en un lugar es donde van a ser toda su vida y se van a quedar ahí y el resto de la familia va a seguir creciendo ahí, ¿no? Y sin embargo es como descubrí en realidad que tengo una familia muy andariega, se dice acá, porque iban y venían, se instalaban en distintos lugares. Muy bien, gracias, hermana. Ahora tengo una pregunta, igual es para todos. ¿Todos tienen, digamos que avanzada su historia familiar? ¿O hay alguien que dice, es que la verdad, no sé muy bien cómo empezar, me ha costado trabajo? No vamos a juzgar a nadie, hermanos, aquí todos estamos para aprender y vamos a diferentes pasos porque somos diferentes también nosotros. Entonces, a ver, díganme, ¿alguien dice, pues yo no sé? Hermanita, perdón. En mi Está caso, estoy un poco nueva en esto, la verdad. perfecto. Entonces, sí tengo muchos años de miembro de la iglesia, pero en estos últimos años es en donde despertado ese interés, mi interés de verdad, ¿no? De corazón. Entonces, por eso es que busco clases en las cuales sentar para aprender un poquito más. Tengo alguna cosita, pero me parece que no ha avanzado como usted lo expresa. No se preocupe, hermana. Todos algún día así empezamos como usted, poco a poquito. Y, por ejemplo, en mi caso, después de algunos años de ser miembro, así que no se preocupe. Hermana Leticia, ¿tiene usted levantada su mano? Sí, Díganos. yo tengo hasta la 7ª generación, hermana. Wow, hermana, necesita darnos clases para que Ah, aprenda usted. hermana, es mi pasión la historia familiar. Me dan Perfecto. yo me paso hasta 11, 12 de la noche y me dice mi esposo, ya vente a dormir. Ahorita voy, es que entre más encuentro, más me gusta y más y más. Entonces esa es mi pasión, hermana. Muy bien, hermana. Fíjese que yo había escuchado aquí con los hermanos en las clases esto que usted comenta, que nos da adicción de seguir buscando. Yo sé que encontramos un registro y en mi caso yo digo, no, tengo que captar toda la información y le tomo una captura porque no sé usar muy bien la computadora. Entonces, por si se me pierde, bueno, que yo tenga una evidencia y no sé muy bien vincular y decir, ah, es la misma persona. Entonces me salgo y en el celular meto a este familiar
para que ya después ahí aparezca, pero guardo mi documento y todo. Entonces bueno, todos tenemos nuestra forma, ¿verdad? Y me da un poco de miedo perder el documento o la línea que ya voy llevando. Entonces es pues muy importante quedarse ahí hasta que uno tiene todo. Muy bien, hermana Marta, gracias. ¿Nos puede cambiar la diapositiva, hermana Lucero? Bueno, pues fíjense, podemos empezar de muchas formas. Antes empezábamos con nuestra hojita de registro familiar y íbamos llenando esa hojita a mano porque no teníamos tecnología. Y entonces ahí decía quién éramos nosotros y decía tu papá, tu mamá, tus hermanos, abuelos paternos, maternos. Entonces podemos aún iniciar así, con esa misma hojita. También podemos iniciar en una caja guardando todos los documentos que encontremos. Por ejemplo, ahí tenemos un pasaporte del lado derecho. Entonces podemos guardar fotografías. Nos decía nuestra hermanita Inés que ella recuerda las historias. Entonces, bueno, pues quizás no las tenemos, ¿verdad? Pues de voz, porque antes pues no teníamos tanta tecnología para guardar estos audios, pero ahora pues ya podemos guardar también en el celular fotografías. Yo les voy a decir, hermanas, que algunas veces entro a Facebook y busco a mis familiares, primas o tíos que ahora tienen Facebook y que no tengo como mucha relación con ellos. Entonces de ahí capturo una fotografía para ponerle en su área en el árbol, en su perfil de usuario. Bueno, en mi árbol le pongo ahí su fotografía y saco algunas fechas. No todos tienen su fecha de cumpleaños, pero tienen el día y el mes y ya yo puedo aproximarlo un poco con la edad de sus hijos. Entonces, esto me ayuda muchísimo. Sacar esta información del Facebook para ahí anotar. Pero hay muchas cosas que a veces nosotros no sabemos. En mi caso, mi abuelo tenía 72 años cuando yo nací, mi abuelo paterno. Y en alguna clase ya he comentado que yo no supe mucho de su historia familiar antes de casarse porque él no platicaba de esto. Yo sabía de su historia de él, algo de juventud, de su trabajo y conforme fueron naciendo sus hijos, pero de sus papás y sus abuelos yo no conocía porque él no platicaba mucho de esto. Entonces, bueno, alguna información me la dio alguno de mis tíos o la tía que a mí me crió. Entonces, pues de ahí uno puede ir sacando información. ¿Nos puede cambiar la diapositiva, hermana Lucero, por favor? Muy bien, fíjense muy bien. Yo sé que muchas veces o alguno de ustedes pensó ahorita, y es que los documentos, ¿qué historias me pueden contar? Porque, bueno, digamos que no es como un diario personal, que también ayuda muchísimo, sino que solo tiene algunas palabras claves. ¿Alguien quiere comentarme qué palabras claves encontramos? Hermana Edna, ¿usted nos puede ayudar? Van ando por aquí por la calle caminando a ver si me escuchan. ¿Cuál Ok, fue la ¿la pregunta? escuchamos? Perdóneme. Los documentos nos dan algunos datos importantes, claves importantes. ¿Qué Sí. claves ha encontrado usted? Ay, he encontrado que me dice que son originarios de, Muy me bien. dice él, por ejemplo, que cuando estaba dando a luz, ella falleció, la mamá, entonces ahí ya me da un rango cuando ella más o menos falleció, mi familiar, mi ancestro. Me dice también algo interesante que llama mi atención, que si fue jornalero, si fue alfarero, o sea, a qué se dedicaba. También encuentro en ellos que ha encontrado que dice que tenía una imprenta, eso me llama mucho la atención. Me dice, a ver qué más.
Bueno, a grandes rasgos sería eso, hermana Irma. Muy bien, gracias, hermana Edna. Hermana Carito, ¿usted nos puede decir qué palabras claves encontramos en los documentos? Buenos días, hermanitas. Hermanitas, qué pena, pero está muy pequeño para mí, estoy en el celular. Ajá. Solamente, hermana Caro, son palabras claves o datos claves que ha encontrado usted en los datos de sus familiares. O bueno, que usted sabe que una acta tiene. Sí, señora. Ah, claro. Por ejemplo, hace poco estaba con la profesión de un tatarabuelo y pues que son así relevantes, pues los que nosotros indexamos, ¿no? El nacimiento, la fecha de función, de pronto un viaje, de pronto sí se fue como al servicio militar de su país, sí tuvo como un cambio de país, pues de manera como intempestiva. Y me guía mucho, sí, como la rama de la profesión, porque he encontrado que por genética se fueron por ahí. Entonces es bonito porque ya es como un punto más a favor de uno saber si es o no es familiar de uno. Así es, nos sentimos bien identificados. Muy bien, nuestro hermano Arturo y después nuestra hermana Lucero Robles, que tienen su mano levantada, por favor. Sí, muchas gracias. Hay en las actas de matrimonio hay una palabra clave que descubrí hace algún tiempo y fue que mis padres estaban casados por bienes separados, por separación de bienes. Y eso a mí me impactó. Entonces, es una información que pues muy relevante en todos los matrimonios, aunque en esta época, bueno, pues se elige que sea separación de bienes, pero hace 10 años o hace 20 años o el siglo pasado, bueno, pues, sí nos impactaba que se casaran por separación de bienes, como lo hicieron mis padres. Entonces, esa es una información clave de cómo se manejan cómo manejaban las finanzas o cómo manejaban los intereses las personas que adquirían, las personas que se casaban. Pues ese es mi comentario. Gracias, hermano Arturo. Nuestra hermana, Leticia. La hermana Lucero iba a decir algo. Sí, Ah, sí. gracias, hermana. Muy buenos días a todos. Algo que yo he encontrado y que me ha ayudado a seguir la búsqueda es que muchas veces menciona que eran de tal o cual ciudad o pueblo y que eran vecinos de donde estaban registrando, ¿no? Entonces ya yo podía buscar por otro lado, aunque estaban registrando en un estado, pero aclaraban que eran, por ejemplo, de Tlaxcala o de Oaxaca y los estaban registrando en Puebla, ¿no? También algo que me ha ayudado mucho en los bautizos, que dice que vienen los abuelos paternos y maternos, y también lo que me ayuda cuando se casan, que mencionan las edades que ellos tenían. Entonces yo ya hago la cuenta en el año en el que se están casando, la edad que tenían, y le resto esa edad y ya puedo sacar más o menos aproximadamente el año en el que nacieron, ¿no? Perfecto. Muy bien. Nuestra hermana Leticia. Bueno, era lo mismo que acaba de decir la hermana. En los registros de matrimonio ahí viene los padres, el nombre y la edad aproximada. Entonces ya en base a eso saco más o menos el año que nació. Si no encuentro el registro de los padres, ahí saco el año y también donde se casaron. Pongo el estado y el año aproximado y ahí salen registros, hermana. Entonces son datos claves que nos pueden ayudar mucho para encontrar documentos. Y también en las actas de nacimiento, luego decían el padre español, la madre mestiza, o
de ahí es donde yo veo de dónde vienen las ramas, o sea, por españoles, por mestizos, entonces son datos claves que nos pueden ayudar. Perfecto, así es. Hermana Edna, por favor. Ay, sí, perdón, gracias. Ando aquí con mi ruido en la calle, caminando. Hablando precisamente del matrimonio, a mí me ha ayudado mucho cuando dice dos frases. Primero, cuando dice casé y velé, eso a mí me dice que sí están casados, que sí se casaron. Porque también podemos encontrar acontecimientos personalizados que nada más hacían la presentación, llevaban a los testigos o a los padres también, y a los padres. Entonces son dos eventos diferentes y eso a mí me ayuda. Y la otra es cuando también en el matrimonio me dice que viudo de o viuda de. Eso me dice que ya tenía o tuvo un primer matrimonio anterior y entonces, aunque tal vez ya su primer cónyuge no me corresponda o no me den la permiso de las ordenanzas, incluso también del segundo, pero bueno, ya tengo ahí una información importante para mí y la incluyo, la agrego al árbol, ¿no? Porque posiblemente también haya tenido hijos con su primer cónyuge. Así es. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios. Fíjense muy bien, les voy a platicar un poco de mi historia. Los documentos solo tienen palabras claves, lo vimos ahorita en todos los comentarios. Pero con estas palabras claves se pueden formar historias muy importantes y no quiero decir que las vamos a inventar. Que quede bien claro. Vamos a formar la historia por medio de estas palabras. Fíjense muy bien, el documento que tenemos a nuestro lado izquierdo es el acta de defunción de mi tío abuelo. Como mi abuelo no platicaba de su familia materna y paterna, yo no sabía mucha información. Alguna vez su hija, que fue la que me crió, me dijo que pues que había tenido mi abuelo varios hermanos, pero algunos habían muerto. Y por ejemplo, este caso a mí me conmovió mucho mi corazón. Es un acta de 1910, es a la 1:15 del día. Me da el lugar y la fecha, es un lugar donde mi familia vivió. Yo siempre supe que mi abuelo era ferrocarrilero. Él incluso estuvo en el movimiento de revolución y conoció a Zapata y a Villa. Y bueno, esas historias eran las que me contaban. Él es Amelio Cortés. Tenía 21 años. Y, perdón, lo estoy confundiendo. Ese es el registro de la derecha. Tenía 21 años y él trabajaba también en el ferrocarril, pero él trabajaba en el patio de máquinas y de herramientas. Y me conmovió mucho porque el registro dice que él murió por un machacamiento de una máquina. Yo no sabía de él. Cuando yo leí su registro y vi que era tan jovencito que se dedicaba al ferrocarril, dije, sí, sí es mi familiar, es el hermano de mi abuelo. Y ya conforme fui leyendo el documento, porque me gusta leerlos desde el inicio hasta el final, me di cuenta que había muerto porque una máquina lo aplastó. Entonces, solo son palabras, hermanos, pero el Espíritu habla a nuestra mente y a nuestro corazón y nos confirma. Y es ese sentimiento, ¿no? Que a mí me causó y me causa, pues, angustia. Y puedo sentir cómo se sentía, bueno, pensar cómo se sentía su madre al perderlo tan jovencito, porque 21 años, pues, era un joven muy pequeño. También del lado izquierdo, ahora sí, perdonen ustedes que me haya equivocado, está el documento de Luis Cortés. Él era, ay, perdónenme ustedes. Perdón, es Amelio Cortés. Él tenía 4 años. Él fue tío de Luis, pero bueno, murió a los 4 años.
y él murió de angina. Y fíjense algo muy importante que yo encontré en este documento. Yo sabía que mis bisabuelos eran José y Lucía. Este documento me dice que era Amelio y Luisa, pero al seguir buscando y encontrando actas, pues me doy cuenta que algunas tienen los dos nombres de ellos, José Amelio o Luisa Lucía, pero a otros solamente tienen un nombre. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque a veces no es la misma persona. Coinciden muchas cosas, pero no todas son la misma persona. Entonces, por eso es que debemos de leer muy bien los documentos para poder sacar la mayor información. Y mi bisabuelo era cantero. Ahora que hablaban de las profesiones, era cantero. Entonces, pues podemos encontrar muchísima información en ellos. ¿Alguien quiere comentarnos algo sobre sus registros que le haya llamado mucho la atención? ¿O seguimos? Sí, hermanita, a mí, yo, por ejemplo, bueno, hermana María Luisa, bien pueda. Primero la hermana María Luisa, luego la hermana Lucero Robles y luego la hermana Carolina Figueroa. Bien pues, hermana María. Es su tiempo, hermanas, coméntenos. Parece que se le cayó el teléfono a la hermana María Luisa. Pareciera. No, entonces démosle el tiempo a la hermana. Ya, ahí está. Ya llegó. Hoy, aquí Ya llegó. estoy. Ya llegó. Lo que pasa es que uno va rastreando más los datos y se da cuenta que a veces hay diferencia en los años. Entonces, a veces es otro pariente. Totalmente. Así me ha pasado. Entonces, y a veces los que están trabajando con mi mismo árbol, que a veces entramos varios a la vez, ellos se dejan llevar por la emoción y le ponen que es la misma persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo, sí responder donde dice motivo por el que piensas que es cierto, ¿no? Y ahí poner un respaldo, porque ya viendo eso, ya viendo el motivo. Ay, la perdimos otra vez. Mientras comento en lo que regresa. Claro que sí. Ok, a mí la verdad, algo que me pasó en lo que usted menciona, hermana, de leer muy bien los documentos. Yo tengo 5 líneas de descendientes que todos se llaman José Joaquín Lezama. Entonces, el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, de hecho hubo hermanos que de esas mismas familias que a sus hijos les ponían igual, ¿no? Y la verdad, cuando yo encontré los documentos de uno, ya, lo enlacé y todo, lo subí a mi árbol y lo justifiqué con documentos. Pero encuentro otro que se llamaba igual, José Joaquín Lezama, pero vi que el año era diferente y tenía otra esposa. Y luego encuentro otro documento que igual en el año en que se casaron era otro y otra esposa, ¿no? Entonces yo en un principio pensé que él se había casado muchas veces y que se habían equivocado en la fecha. Conforme voy, o sea, porque yo capturo primero, bueno, registro mis informaciones primero en una libreta. Cuando lo comparo antes de subirlo al árbol, me doy cuenta que eran hijos de hijos de hijos, ¿no? Entonces venía como que la cadenita de los José Joaquín y me di cuenta que sí, que efectivamente no eran la misma persona que se había casado muchas veces, sino que eran diferentes generaciones. Entonces, las fechas a mí me ayudaron mucho en como que ir ligando esa historia de los José Joaquines. Muy buen punto, hermana. Gracias. ¿Quién sigue?
¿Alguien más quería La hermana compartir? Carolina Figueroa. Por favor, hermana Carito. Buenos días de nuevo, hermanitas. Ay, sí, la verdad me pareció muy lindo porque lo último que yo pude trabajar con mi abuelita, pues ella ya está empezando a tener como fallas en la memoria. Yo le dije, ay, abuela, ayúdame como a los grupos familiares de esos hermanos. Entonces se me hizo como una pregunta, ¿cómo se llamaban sus abuelos? Entonces yo fui hace poco y la abuela me dijo, mi amor, yo no, ya no me acuerdo. Y a mí me dio ese pesar, pero yo, o sea, yo sentía dentro de mí que yo iba a tener el nombre de ellos y ellos no eran como cercanos a, yo conocía a mi bisabuela, pero ellos no eran como de ir a la casa ni nada, entonces yo dije, no, ni idea de qué región puedan ser. Y gracias a los registros sugeridos, pues había un acta de un nacimiento de un hijo de mi bisabuela y ahí, como dice la hermanita, ahí en los registros está anotado el nombre de los padres maternos y ay, pues muy bonito y justo si Dios permite, esta tarde voy a ir donde la abuela y le voy a mostrar. Entonces me pareció muy lindo eso, que realmente pues el Padre Celestial nos ayuda cuando ya hemos hecho todo lo que hemos podido. Así es, pone las vías para que cumplamos con esto que nos manda. ¿Quién más falta por comentarnos, hermana Irma? Por ahí estaba, sí, la hermana Irma iba a hablar. Díganos. No, listo, tranquila. La hermana Castillo todavía está por ahí, por la vi, que nos estaba hablando y se le había ido como la señal. María Luisa Castillo, la hermana María Luisa Castillo quiere continuar lo que nos estaba diciendo, que fue como que se le perdió la línea. Parece que ahí vamos, hermanita Irma, continúe, bien pueda. ¿Usted nos quería comentar algo, hermana Luisa? Sí, que yo estaba leyendo unos registros precisamente este fin de semana, el viernes, el sábado, el sábado, después de que presté servicio en la misión, terminé a las 9 de la noche y estaba revisando unos registros y encontré que por una línea encontré unos reinas que aparentemente son familia de eso sería como mi tatarabuelo, pero yo no los tengo identificados por ningún lugar, pero son reina pero no tengo los nombres de los padres, pero sí tengo como esos nombres de esa familia. Entonces yo le hice un árbol porque dije, pues siguen siendo reinas, siguen siendo de mi familia, son del mismo lugar. Los hijos de ellos son contemporáneos con con mi abuelo y con los hermanos de mi abuelo. Entonces deben ser de pronto primos, ¿cierto? En algún lugar, sino que como que no he encontrado. Algo curioso que encontré era que igual que por el lado de mi abuelo, eran también albañiles y también tenían problemas del corazón, como tienen en la línea mía, entonces, porque todos murieron, decían, de ataque al corazón, de infarto, de asunto de estos cardíacos. Entonces yo decía, bueno, hasta en eso coinciden el lugar y todo eso, pero pues yo no los uní porque no sé realmente en dónde unen. Pero me pareció curioso fue que, por ejemplo, mi abuelo tiene 9 hermanos, ellos son 9 y en todos tengo registros de bautismo. Aquí se llama fe de bautismo, se llaman registros civiles después de 1900, ay, se me olvidó la fecha, 1900 cualquier cosa, que son los registros civiles, se llaman los de las actas de matrimonio y las actas de defunción. Y yo tengo la fe de bautismo, las actas de defunción y las actas de matrimonio de los 9 reinas, de mi abuelo y sus 8 hermanos. Y en ninguno aparece el nombre del padre, todos aparecen con padre desconocido, excepto en un solo registro de matrimonio donde aparece el nombre del bisabuelo. Es el único registro de matrimonio donde él aparece porque me senté y leí todos los registros que tengo. Solo en ese registro aparece y aparece el nombre de él. Y lo más curioso que me pareció es que abajo como testigos firman mis 2 abuelos, Jesús María Reina y Carlina Reina. Entonces yo decía, hombre, o sea, Emiliano está colocando que es hijo de José Cándido. Y yo no tengo en ningún otro lado ese registro, pero mi abuelo, Jesús María, está diciendo
y da fe de que eso es cierto y es testigo. Entonces es cierto. El problema es dónde encuentro a José Cándido. Porque Qué no tengo lindo. ningún otro dato de José Cándido. Entonces me puse a buscar a José Cándido ya con el nombre completo como aparecía, porque yo solamente lo tenía como José Cándido, no lo tenía completo. Entonces ya lo tengo completo con el apellido y lo busqué y aparece en los registros de Family Ser, aparece solo un José Cándido del el lugar de donde eran donde dicen ser la familia de mi abuelo, pero está casado con otra mujer. Entonces yo me entristecí porque dije, ay, no, no es mi abuela. No, entonces no es el mío. Pero después yo le contaba a mi esposo y mi esposo me decía, bueno, tiene que mirar otras cosas, tiene que mirar otras cosas. Y entonces yo recordaba, por ejemplo, que en la familia hay uno que está casado con una mujer, pero ha tenido hijos con otras 15 mujeres. Entonces es posible porque son contemporáneos, o sea, son como si fueran dos familias paralelas. Entonces, bueno, ahí estoy esperando a que me salga el registro que me lo pueda unir para poder completar esa información y poder tener ya ese muro derribado, pero fue interesante poder encontrar que comparten el mismo tipo de enfermedades, comparten las mismas profesiones, lo mismo, y entonces son como esas situaciones. Y otra cosa que vi que me entristece mucho es que hay mucho bebé fallecido, mucho bebé fallecido, que muchas mujeres tenían 15 hijos, pero de los 15, será por eso que acá en Colombia hay un dicho que dice, donde nacen muchos y se crían pocos, ¿no? Porque de esos 15 realmente solo 5 o 6 alcanzaron la edad adulta y los otros murieron muy infantes, murieron de 23 días de nacido, de un mes, de 6 meses. Y Sí. básicamente las mismas enfermedades de lo que murieron los adultos. Ujú, Entonces, esas fueron como las cosas que encontré este fin de semana en mi historia familiar. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Todos estos comentarios que hemos realizado, noto esa emoción o esa como tristeza que nos da de saber, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tantos hijos que murieron y bueno, los pequeñitos a mí me da como mucha ternura que hayan muerto tan pequeños, pero también me ayudan a, pues, a saber cómo sienten, ¿verdad? Estas mamás por perder tanto bebé, pero sí a darme cuenta que muchas veces tenían unos caracteres fuertes por eso, hermanas, porque el perder a tanto hijo nos va cambiando y nos va haciendo diferentes. Y entonces decimos, ay, ahora comprendo que no era mala o no estaba amargada, sino eran estas circunstancias que la fueron haciendo dura. Y eso es lo que nos sana la historia familiar. Nos falta una diapositiva, hermana Lucero. Por favor, ¿no? Antes de la que estaba, ándele, yo creo que se nos quiso traspapelar porque les voy a decir, el acta que está del lado izquierdo, ahora sí no me equivoqué, esa acta me llegaba un mensajito en historia familiar y me decía, ¿tienes un acta? Y yo decía, no, no puedo ver esa acta. Y la borraba de la papelera. Y pasaba un tiempo y me volvía a decir, ¿tienes un acta? Y yo decía, no. Y les voy a comentar por qué. En mi familia somos dos miembros en la iglesia. Mi hermana menor, que yo nunca viví con ella, y yo. Entonces, cuando ella se bautizó, me dijo, ay, qué chistosa, tú ya tienes mucho tiempo y pues te aprovechas, ¿no? Y le dije, no, vamos a hacer algo. Tú trabaja del lado de mi mamá y tu papá el árbol y yo lo voy a trabajar del lado de mi papá y mi familia. Y así fue un acuerdo que hicimos. Y esta acta es de mi abuela materna, que yo amo y adoro. Incluso le dije a mi hermana, por favor, déjame que yo haga sus ordenanzas, porque es un vínculo muy especial entre nosotras. Y mi hermana me dijo que sí, que estaba de acuerdo. Cuando este documento me llegó, yo les digo que lo hacía a un lado y lo hacía a un lado, porque decía, este es de ella y ella lo tiene que checar. Pero bueno, su salud no ha estado muy bien, hermanos. Y entonces un día dije, en una actividad de la hermana Noemí Phillips,
Dije, pues ni modo, yo lo voy a abrir. Y me pasó lo mismo que a la hermana Marta y a muchos de ustedes. No me podía yo dormir, hermanos, porque trae el nombre exacto de mi abuela materna, de sus papás, 2 bisabuelos, y de mis 4 tatarabuelos. Y como les digo que no soy buena en la computadora, bueno, pues hasta que no saqué en lápiz toda la información, tomé la fotografía y bueno, adjunté y todo lo que nos piden, pero yo dije, no, si esto se me pierde es oro molido y a mi hermana le va a dar mucha felicidad si es que no tenemos todos estos datos, porque yo ni siquiera entraba de ese lado del árbol. Pero junto con esta acta venía otra, que es la de mi abuelo, bueno, su esposo, mi abuelo materno, y es idéntica, hermanos. Traía el nombre de mi abuelo, sus fechas, los datos de sus papás. A ellos los conocí, tanto a los papás de mi abuelo como a la mamá de mi abuela, pero a mi abuelo yo no lo conocí y mi mamá no estaba tan segura del nombre. Entonces, lo mismo, traía a los 2 bisabuelos y a los 4 tatarabuelos. Entonces, bueno, la noche se me hizo corta sacando toda esta información y me decía mi esposo, ya duérmete. Le digo, no puedo porque, ¿qué crees? Que en una sola sentada, bueno, confirmé a los 4 bisabuelos, que solo tenía 3, y a los 8 tatarabuelos. Y él me dijo, es que eso no puede ser posible. Le dije, sí, sí lo es. Y bueno, yo estaba súper emocionada. Entonces, pues todo esto es hacer historia familiar, es fortalecernos, es ayudar y poder seguir amando a estas personas tan especiales. En el caso de mi bisabuela materna, que les digo que solo la conocía a ella y a su esposo no, no todos en mi familia la veían como con tanto amor, porque ella era una mujer muy dura, muy um, muy seria, muy lo que decía, eso se hacía. Y mi abuela cuando yo la conocí, pues ya estaba grande y sin embargo hacía lo que su mamá le decía. Entonces, imagínense el carácter. Pero en las vacaciones que a mí me dejaban ir con ellas, a veces mi abuela me decía, no tiene con quién quedarse tu abuela, porque pues no muchos querían, hermanas. Y hoy tenía su casa, pero vivía sola. Y hoy va a dormir sola. Y le decía, pues si quieres yo me duermo con ella. Y me llevaba a su casa y yo me quedaba a dormir con ella. Hermanas, en puntito a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana nos arrodillábamos en su altar a repetir el rosario, porque ellas fueron muy católicas. Y yo lo repetía con ella, aunque en mi familia paterna me habían criado evangelista, cristiana evangélica. Entonces yo me hincaba con mi abuela y decíamos el rosario y esto a ella le ayudó a ser muy cariñosa conmigo, cosa muy rara. Y ella era muy, muy linda conmigo, aunque todos decían que pues ella era muy enojona. Entonces son pequeños detalles que nos van recordando cosas y que nos ayudan a hacer esta historia familiar. Y bueno, del lado derecho tengo a un familiar de ella. Bueno, déjenme, me ubico. Él era campista, es Agustín Hernández y Narcisa Muñoz. Perdón, son mis, déjenme les digo, son mis tatarabuelos que perdieron a un hijo, Agustín Hernández, él era campista. Son de 1904 esta acta y a los 8 días de nacido, bueno, campista era mi bisabuelo, mi tatarabuelo y el bebé lo perdieron de 8 días. Entonces, todas estas historias no nos las perdamos, hermanos, porque en verdad, ahorita está muy de moda el sanar a los ancestros. Y esto es sanar a los ancestros, pero ¿qué creen? Es sanarnos a nosotros mismos, conociendo todas estas historias y el sanarlos es este espíritu de Elías que viene a unir el corazón de los padres al de los hijos y el de los hijos al de los padres. Con otras palabras, allá afuera en el mundo, pero con las apropiadas aquí
dentro del Evangelio restaurado. Ahora sí, hermana Lucero, si nos pone la última, por favor. No pierdan, hermanos, ninguno de los datos claves y fundamentales. Decían ustedes, algunas son fechas, algunos lugares, pero todas son importantes. Por ejemplo, yo recuerdo, ya por último, que un día quedé muy impactada, porque mi acta de nacimiento, tengo varias, diferentes de escritura, pero todas iguales de contenido. Y decía hija natural. Y yo decía, ¿qué es esto de hija natural? No lo entiendo. Bueno, ya más grande comprendí que era porque mis papás nunca fueron casados. Y entonces yo nací hija natural. Ahora ya no se usa esto, pero en aquel entonces sí. Y algo también que es muy fundamental fue que el escribiente, pues no, o bueno, el juez no puso mucha atención, solo querían registrarme rápido y ya, y no tengo el nombre de mis abuelos, ni maternos ni paternos. Y en alguna ocasión que quise hacer un trámite importante, que algún familiar me iba a ayudar para que yo tuviera una atención de salud, solo tenía que decir pues que era su familiar. No pudimos comprobar que yo era su familiar, porque mi acta no tiene registrados a mis abuelos. Y ya saben cómo es la burocracia. Entonces, como no pudimos comprobar que era mi familiar, esa atención que me iban a dar, pues no se logró. Y bueno, la historia es larga, pero es muy importante que todos, hermanos, fortalezcamos nuestra historia familiar. Vayamos a nuestros árboles, chequemos nuestros documentos, tomemos apuntes si queremos, y si no, vayamos a recuerdos y ahí grabemos nuestras historias escritas o en audio, pero no perdamos ningún dato importante. Me siento muy agradecida por cada una de las participaciones de ustedes, de nuestra hermana Lucerito, y sobre todo de poder hacer más fuertes estos vínculos con nuestros seres queridos. Esta obra es verdadera y es una obra de amor, donde todos están incluidos, no importa cómo hayan sido, no importa cuál haya sido su vida, tenemos que incluirlos a todos. Y lo comparto con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si tienen Amén. preguntas. Amén. La hermanita, creo que la hermanita Carolina quiere hacer un último comentario. Hermanita Carolina. Por favor. Sí, una pequeña anécdota que me hizo acordar la hermanita. Cuando ella dice pues que no puede dormir y ella fue diligente en sacar como todos los nombres de sus abuelos y bisabuelos. A mí me ha pasado como que encuentro un registro y bueno, lo agrego al árbol, sí, a las personas que puedo. Y yo más adelante voy a mirar y mira que a veces los enlaces están rotos o ya ese registro que yo vi en algún momento no vuelve a estar, no sé qué ha pasado. Entonces, yo estoy optando por descargar y crear una carpeta en el computador y agregarlos como de pronto como recuerdos o fotos, porque mira que no sé por qué, pero hay unos que como que me aparecen en el momento exacto para agregar las personas y luego ya no sé, o sea, están rotos los enlaces y me ha servido mucho y como dice la hermanita, la diligencia. Muchas gracias, hermana Carolina. Esa es una muy buena idea. Así vamos enriqueciendo recuerdos también, porque en ocasiones lo que pasa es que recuerden, valga la redundancia de la palabra, recuerden que los documentos, los registros se tienen por convenio con los gobiernos, con los lugares, con las parroquias, con las arquidiócesis, y esos convenios son por determinado tiempo. Y entonces, después de ese tiempo, si no se renueva el convenio por cualquier motivo, como ha sucedido, por ejemplo, en países como Chile o Argentina, pues se pierde el acceso a esa información de forma pública, entonces ya toca que hacer son unos procesos larguísimos y de pronto hasta ir hasta la biblioteca de Family Ser en Lagos Salados solamente para poder ver esos registros. Entonces es bueno que podamos hacer eso. También recordemos que esos registros solo son de carácter informativo. Muchas veces las personas creen, ay no, yo lo imprimo, yo lo saco y con esto yo voy a hacer un proceso legal. No, solo es informativo para que sepan dónde encontrarlo y cómo buscarlo, pero nada más.
Y eso es lo que ha sucedido en algunos lugares y por eso los convenios se han terminado. Entonces, para que sepamos, lo que dice la hermana Carolina es una muy buena idea. Yo también lo que hago es que yo tomo pantallazo y los pego en una hoja de Word y de ahí cojo y los voy subiendo a recuerdos para que no se me pierdan. Así es. Hermanas, Sí, hermana Mercedes. hermana, lo que acaba de decir la hermana, de que podemos nosotros, no importa que lo que haya sido, tenemos que agregarlo todo, ¿no? Yo tengo el caso de mi abuela paterna. Ella tuvo un primer esposo y él fue malo, pues se separó de ella, le quitó las 3 hijas y las 3 hijas la negaban, estando grande la negaban. Y este hombre acabó por matarla. O sea, con esas cosas que había antes, ¿no? Cosas macumbas, esas cosas que había. Terminó matándola. Entonces, para mí es difícil. Yo ya encontré los datos de estas señoras y de estos señores. Y para mí me es difícil, pero de ponerla ahí para que hagan la obra. Pero lo que estaba escuchando de usted, creo que debo hacerlo de todos modos, aunque haya pasado esto, o no sé qué debo hacer. Tal cual. Sí, señora. Sí, Hay hermanita. más, hermana. Nosotros, hermana Mercedes, nosotros no juzgamos, nosotros no emitimos juicios, nosotros solo estamos para hacer la obra que se nos encomendó. ¿Cuál es la obra que el Señor nos ha encomendado? Busque la información, ingrésela, mándela al templo y el Señor decide. Allá ellos arreglan sus situaciones. Yo siempre, por ejemplo, aquí vino una hermana que le ayudó, me dijo, ay, pero es que ya tuvo 3 esposos. Problema de ella, allá. Miren a ver ellos cómo solucionan. Nosotros hacemos el trabajo que nos encomendaron, es colocarlos, mandar los nombres al templo y que en el templo se hagan las ordenanzas si yo no puedo ir al templo. De ahí para allá, todo queda en manos del Señor. Sí, pero es que para mí es difícil porque yo no tengo los datos de ese señor, solo está el nombre y nada más, si no me quieren aceptar Bueno, en el templo. nombre. Sí. El nombre, no El se nombre preocupe nomás. que se encarga, sí. Eso se encarga de luego de llegarle los sugeridos con la información o de llegarle las personas con la información o de encontrarlos las personas que tienen la información. Ya. Listo. Ok, ya, gracias, hermana. Algo que también quisiera comentar que les puede ayudar cuando Family Search no les da documentos, la Ancestry, yo en Ancestry he encontrado muchos documentos que me han ayudado para seguir la investigación en mi árbol. Qué bueno, hermana Leticia, muchas gracias. Sí, esa es una muy buena idea también. Tengan en cuenta que hay algunas ocasiones en que hay que pagar, ¿no? Entonces, algunas veces es gratuito y otras veces hay que pagar, tienen que hacer los procesos de la forma correcta. Para miembros de la iglesia, si gustan, yo puedo ayudarles. Hay una manera en que dirigimos las páginas y podemos tener gratis Ancestry, MyHeritage y no me acuerdo qué otro, creo que Genianet. Y son gratuitos para todos los miembros de la iglesia. Bueno, muchas gracias, hermana Lucero. Sí, por allí hay varias clases en YouTube que ya se han dado aquí en Iberoamérica acerca de esos temas y cómo poder obtener los servicios de forma gratuita. Entonces, voy a dejar de grabar.